¿Voy claro hasta aquí, chicos? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la entrada en vigor de este A1, enajenación, CFDI? ¿Qué va a pasar con el COBE? ¿Debo generar un COBE en las exportaciones A1 con enajenación? La respuesta es no, ¿sale? La respuesta es no. Conforme a la regla 3135 de las reglas de comercio exterior vigente. Insisto, en el caso de las exportaciones con venta al extranjero, ya solo creo el CFDI, ¿sí? Y no necesito generar el COBE. ¿Sale? En otros casos, deberemos generar comprobante de valor electrónico. ¿Vamos bien hasta aquí? Estos temas ya empiezan a ser más complicados, ¿no? Empiezan a confundir más. O sea, este tema de comercio exterior de los COBES, no para todos es sencillo entenderle, pero bueno, cualquier duda la trataremos de despejar. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Se debe declarar el CFDI que cuenta con complemento de comercio exterior cuando se realicen exportaciones definitivas con pedimento clave A1, pero no se da el supuesto de enajenación? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace rato? Si no hay supuesto de enajenación, no hay CFDI. ¿Vale? Si no hay supuesto de enajenación, no hay CFDI. ¿Vale? El caso de las muestras, exactamente. ¿Sale? Ponemos la respuesta. No, al no haber venta, ¿vale? Sí vamos a exportar definitivamente con clave A1, pero no hay venta. Estoy enviando, el caso que estás comentando de las muestras sería un ejemplo. Estoy enviando muestras. Perfectamente. Se tiene que hacer pedimento, por supuesto. ¿Vale? Se tiene que hacer pedimento. Ahorita las preguntas hasta el final. Solamente ella tiene derecho a preguntar. No, no es cierto. Bueno, es que ya se dio la conversación, pero las preguntas hasta el final. Según yo, me estoy anticipando a tus preguntas, pero espero resolverlas bien todas al final. Bien. Oye, esto significa, si no voy a generar un CFDI, por lo tanto, generaré una factura pro forma y derivado de ello, deberá generarse un comprobante de valor electrónico, ¿sale? Por eso te pongo, no, se deberá efectuar la operación de exportación como hasta la fecha la realizas, declarando el folio del acuse de valor, ¿sí? Te estoy comentando, antes llamado comprobante de valor electrónico, COBE, en el campo correspondiente, así como su transmisión en términos de estas reglas. ¿Ok? Entonces, no generas CFDI en el caso de tus muestras, ¿no? O en el caso de mercancías que no estés vendiendo, ¿no? Por ejemplo, hay operaciones de compañías donde manejan materiales de empaque, ¿no? Que no son propiedad de ellos y los estás regresando al extranjero. Pues, ahí están, otro ejemplo, ¿no? No emito CFDI, pero sí tengo que generar un comprobante de valor electrónico. Son estos temitas bastante interesantes que van generando pues, inquietudes, ¿no? La siguiente pregunta. ¿En qué fecha se inició la obligatoriedad de emitir el CFDI con complemento de comercio exterior? ¿Sí? Bueno, recordemos, te lo puse hace un minuto, que inicia la obligatoriedad del complemento hasta el 1 de enero del 2017. Pero el uso de CFDIs ya inició desde julio pasado, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Lo podemos la respuesta? Otra vez. ¿Sale? La obligación de incorporar el complemento al CFDI inicia a partir del 1 de enero de 2017. No obstante, a partir del 1 de julio de 2016 se debió transmitir el CFDI y declarar su folio, ¿sale? Sin requerir el complemento de comercio exterior. Apunten sus preguntas para el final, porque, insisto, este tema se da mucho a confusión, ¿sale? Intenté ponerte la información lo más claro posible. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿En qué fecha se hace obligatorio en que las operaciones de exportación que se tramiten con un pedimento clave A1 y en las que exista enajenación se declara el folio fiscal del CFDI, incluyendo los que no cuenten con el complemento de comercio exterior? Otra vez, ¿no?
1 de julio del 2016. Muy bien. Aquí nada más para precisar, estos ya son temas técnicos en el pedimento, ¿sí? Obviamente eso lo entenderá, pero ya lo entienden muy bien los agentes aduanales, no tendremos problema en ello. Pero bueno, finalmente lo que quiero es que te quedes claro con las fechas y los supuestos. ¿Ok? ¿Otra más? Pregunta, ¿se debe transmitir el CFDI a la BUSEM? ¿No? La respuesta es sí. Sí se deberá transmitir la impresión del archivo XML y la representación del CFDI en formato PDF como un e-document a través de la BUSEM. ¿Ok? Bueno, ya estamos hablando de los e-documents. Bien, ahorita, después de esta sesión, vamos a tocar algunos temitas de esto, para que le podamos entender bien. Siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer para la enajenación de mercancías que se exporten con clave A1 y que en el mismo pedimento se haya retornado el material de empaque importado temporalmente al amparo de un programa IMEX de conforme con la regla 432? Bueno, entonces obviamente aquí se generan tanto CFDIs como COBES. Se genera un CFDI, ya ponemos la respuesta, se genera un CFDI para las mercancías que sí estoy vendiendo y se genera un COBE pues para los materiales de empaque y envase que se están exportando. ¿Ok? La regla 432 la ocupan principalmente empresas del sector agrícola, ¿sale? Empresas que se dedican a la exportación de perecederos, ¿no? Que tienen su cliente en Japón, que tienen su cliente en Europa, ¿no? Y que este cliente, para efectos de que les envíen las mercancías las empresas mexicanas, pues desde Alemania les mandan, por ejemplo, las cajas de cartón, ¿no? Que ya cumplen con ciertos estándares que necesitan ellos. La compañía mexicana, que es una empresa del sector agrícola, ¿sí? Obtiene un programa IMEX, importa temporalmente esa caja de cartón, ¿sí? Y cuando exporta, ellos exportan cítricos, aguacates, berries, etcétera. Su pedimento de exportación va a salir con una clave de pedimento A1, ¿sí? Y va a tener dos tipos de mercancías declaradas en ese pedimento A1, ¿sí? Su producto, ¿sí? El aguacate, y van a tener en una segunda partida de su pedimento las cajas de cartón, ¿sale? Y derivado de esa razón es que se tienen que hacer dos documentos, un CFDI para los aguacates, por ejemplo, y un COBE para las cajas de cartón, ¿sale? Este es el supuesto. Otra pregunta más. ¿Qué debo hacer en caso de rechazo de las mercancías que ya fue exportada, ¿no? Bueno, pongamos la respuesta. Hay que cancelar el CFDI con el cual se exportó la mercancía en caso de que el rechazo sea por el total con que fue exportada dicha mercancía, ¿no? Pongamos todas, ¿no? Generar, en su caso, un CFDI de egreso cuando el rechazo de la mercancía sea parcial, ¿ok? En ambos casos, agregar como e-document el CFDI cancelado y el CFDI de egreso que deberá ser digitalizado junto con su XML en el pedimento de retorno. Ahorita más adelante te platicaré de este tema de los e-documents. ¿Hasta aquí claros? Porque puede darse el caso, ¿no? Que nuestro cliente en el extranjero nos rechace material, ¿no? Nos rechace material y nos regrese las mercancías. Si eso te sucede, si eso te llega a suceder y nunca te había pasado antes, va a ser muy importante también que te asesores. Porque hay claves de pedimento que te ayudan a regresar el material a México, pues bueno, con reduciendo riesgos de impuestos, obviamente. ¿Pasamos de pregunta? ¿Qué debo hacer en caso de cancelar el CFDI declarado en el pedimento? Bueno, se debe rectificar el pedimento para declarar el e-document que corresponda al nuevo CFDI metido, debiendo tomar en cuenta lo estipulado en el capítulo 6.1 de las reglas. Esto se me hace interesante sobre todo para los casos de las compañías que facturan con un precio
Pero en el inter, en lo que llegan las mercancías o derivado de una negociación posterior, se ajusta ese precio, ¿no? Entonces, pues, básicamente tendríamos que generar un nuevo CFDI y eso implicaría tener que rectificar nuestro pedimento, ¿sale? ¿Por qué? Y tiene sentido, ¿no? Pues porque si tú estás generando un CFDI con un valor X, pues ese mismo valor tiene que estar en el pedimento. Por eso es que luego muchas veces esas conciliaciones, ¿sale? O la autoridad cuando hace las auditorías de comercio exterior, pues una conciliación muy sencilla es esa, ¿no? Los valores en dólares declarados en tus facturas, ¿no? De exportación, de ventas al extranjero, contra tus pedimentos, ¿no? Tus valores en dólares declarados en tus pedimentos. Debe ser igual. Y no siempre es igual, ¿no? Entonces, de ahí la autoridad se agarra fácilmente, pues, para poderles detectar datos inexactos en sus pedimentos, ¿no? Con esto va a tener mucho mejor control la autoridad de manera electrónica. Recuerden ustedes que ya a partir de este mes de septiembre iniciaron las auditorías electrónicas, ¿sí? Entonces, ese mecanismo de supervisión, de revisión a distancia, ¿sí? Ese mecanismo de revisión no invasiva, pues obviamente con este tipo de amarres de información, pues va a ser mucho más sencillo que te lleguen a tu buzón tributario, decirte, oye, pues yo ya detecté estas posibles infracciones. Si te quieres, aquí está, te doy una preliquidación y si quieres, págala y si no, presenta tus pruebas. Entonces, hay que estar más a la vanguardia con las revisiones electrónicas preventivas, ¿no? Para eso también tenemos nosotros un servicio donde podemos ayudarte de manera a distancia, de manera electrónica, también detectar posibles riesgos, ¿no? Y evitar que nos anticipe el SAT con alguna infracción, ¿no? Pasamos a la siguiente. ¿Qué va a pasar en el caso de subdivisión de mercancías contenidas en el CFDI? ¿Se podrá declarar el mismo CFDI en varios pedimentos? La respuesta es sí, ¿vale? Puede darse el caso, por ejemplo, empresas que van a exportar, supongamos, algún producto muy grande, ¿no? Un horno, ¿no? De dimensiones estratosféricas, ¿no? Dimensiones muy grandes, que no cabe en un solo embarque, no cabe en un solo contenedor, sino que se va a ir en diferentes embarques en diferentes fechas, ¿no? Entonces, ¿podemos subdividir esa factura? Claro. ¿Tendremos 5 pedimentos de exportación? Sin lugar a duda. ¿Todos irán con el mismo CFDI? Por supuesto, por supuesto. ¿Sale? Entonces, todo esto está también previsto. Lo más seguro es que tu agente aduanal también te lo pida. Oye, son 5 embarques, es un solo CFDI. En los 5 pedimentos va a ir el mismo CFDI, es correcto. El agente aduanal ya sabe cómo declararlo, ¿ok? Pero es importante que tú lo sepas. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo debo declarar el CFDI en pedimentos consolidados? Recuerda que a las exportaciones, de acuerdo al artículo 37 y 37A de nuestra ley aduanera, es el derecho de ustedes consolidar exportaciones. Es decir, vamos a suponer que tú estás enviando tus productos a Estados Unidos, ¿sí? Y tú, por tu crecimiento, ahora sí que tu actividad vendedora, estás exportando todos los días a Estados Unidos, ¿vale? Entonces, si estás exportando todos los días a Estados Unidos, pues primeramente estaríamos generando un pedimento diario, ¿no? No tendría caso porque pues, finalmente se puede, o por derecho nos permiten consolidar las operaciones de una semana en un solo pedimento. Y en este sentido, bueno, pues, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Nos comenta el mismo SAT, se deberá declarar él o los CFDIs al momento del cierre consolidado. Lunes a viernes, una factura diaria, un CFDI diario. Cuando se consolida en un solo pedimento, pues voy a declarar 5 CFDIs. ¿Vamos bien? Eso es así de sencillo. O los CFDIs que se hubieran creado durante ese periodo, ¿no? El despacho de las mercancías se seguirá haciendo como hasta ahora. Eso no tiene ningún problema. Entonces, el tema es sus CFDIs. ¿Otra más? ¿Otra lámina más? ¿Cómo se deben cerrar los pedimentos consolidados iniciados antes del 1 de julio? Bueno, los pedimentos que se aperturaron y tienen operaciones moduladas antes del 1 de julio se deberán cerrar sin declarar el folio del CFDI en el pedimento. Claro, si estábamos el 1 de julio,
¿vale? Y tu operación consolidada pertenecía al mes de mayo, nada más que ibas a cerrar tu pedimento en julio, pues la obligación no te alcanza, ¿ok? Otra más. Los pedimentos validados y pagados antes del 1 de julio en los que no se declaró el CFDI se deberán rectificar para declarar el CFDI. La respuesta es que no, ¿sí? La respuesta es que no se deberá declarar estos CFDIs para rectificarlos. Muy bien. Con estas preguntas básicamente estamos concluyendo o tratamos de incluir las preguntas más frecuentes que incluso también tiene el SAT, ¿no? Para los exportadores, ¿no? Y si quieren, a partir de este momento podemos ya iniciar con las preguntas y respuestas, ¿no? ¿Qué orden le damos? Y 3 de audiencia. Muy bien. Bueno, pues ustedes. Aquí empezamos primero, ¿no? Ya, vamos. A ver, chequen lo del micrófono, por favor. Houston, we have a problem. La clasificación arancelaria Bien. es exactamente igual en cualquier parte del mundo para el producto. Su pregunta fue si la clasificación arancelaria es la misma aquí en México y en todo el mundo. Bien, la clasificación arancelaria, de acuerdo a nuestra tarifa, ¿sí? Se basa, ¿sí? Es decir, nuestra tarifa arancelaria se basa en un sistema armonizado internacional que regula la Organización Mundial de Aduanas. No todos los países o no todos los territorios aduaneros, ¿sí? tienen o están alineados con el sistema armonizado de la OMA. Hay países que tienen otro sistema armonizado. Por ejemplo, todo lo que es Mercosur, ¿vale? Ellos tienen, todos los que tienen, están inscritos con el sistema de ALADI, ellos traen otro sistema armonizado y ellos tienen que manejan otro tipo de clasificación arancelaria. El sistema armonizado, vamos a encontrar que a 6 dígitos es en estricto sentido igual para todos, ¿vale? Y cada país va haciendo sus fracciones arancelarias a 8 o a 10 dígitos, ¿no? Por ejemplo, la tarifa americana llegan hasta 10 dígitos, la nuestra llega a 8 dígitos y así otros países lo van regulando de manera diferente. Similitudes, ¿no? En cuanto a la clasificación arancelaria con otros países, pero no necesariamente la clasificación arancelaria americana va a ser igual a la nuestra. Porque recuerda que la clasificación arancelaria de una mercancía pues depende de las notas explicativas, notas de capítulo, notas de sección, y eso implica pues criterio, eso implica entendimiento de quien está clasificando. Derivado de ello es la razón por la cual podemos encontrar que un mismo producto lo pueden clasificar diferente un clasificador de la aduana de Veracruz a uno de la aduana de Nuevo Laredo. Entonces, ese es un problema que hay, ¿no? Cuestión de criterio, cuestión de cómo le estamos entendiendo a la clasificación de la mercancía. Derivado de ello, la sesión anterior yo les recomendaba, busquen confirmar su clasificación arancelaria de manera oficial, para que tengas una sola clasificación. ¿Y dónde podríamos hacer esta revisión de la clasificación arancelaria? Bueno, con el propio SAT. El propio SAT podemos solicitar nuestra consulta de clasificación arancelaria. Si mal no recuerdo, está basado en la regla 126 o 216. No te preocupes, si quieres te la confirmo. Y en su caso, bueno, nosotros para muchas empresas nos piden que los apoyemos con la presentación de los escritos para la confirmación de criterio de la clasificación arancelaria. Recordemos que hay 2 formas de presentar las consultas de clasificación arancelaria. Una, donde desconocemos absolutamente la clasificación de nuestro producto, o 2,
cuando tenemos una controversia de clasificación arancelaria, donde tengo un clasificador que me dice es la fracción tal y tengo otro clasificador que me dice no, es esta otra fracción. ¿Sale? Entonces, cuando hay esa controversia, podemos presentarlo también así al SAT. Con todo gusto te ayudamos en el tema. Y si no, también te puedo dar los datos de la administración y del domicilio donde tienes que presentar tu consulta. ¿Sale? Perdón, porque mi producto en Nicaragua y en Costa Rica tiene 071410. En mi caso es 071416. Eso es lo que yo tengo entendido. Bien. Tú debes de confirmar tu clasificación arancelaria de exportación para efectos de nuestro territorio mexicano. ¿Sale? Gracias. Recuerda, para que tú también le puedas decir a tu cliente en esos países, digas, bueno, yo ya tengo confirmado ante mi autoridad aduanera que mi clasificación para México es esta. ¿Vale? Porque obviamente te van a pedir tal vez certificados de origen, ¿no? Y los certificados de origen van a ir a 6 dígitos. ¿Sí? Los certificados de origen, la clasificación arancelaria va a ir a 6 dígitos. Tal vez en los últimos 2 te esté saliendo diferente, ¿no? Pero también para que tú le expliques a tu cliente en ese país que pues, bueno, tú ya tienes esta consulta de clasificación, ya está autorizada por la autoridad aduanera mexicana y pues es el que tienes que ocupar tú, para que también tu cliente no quede pues descontento, ¿no? Porque luego muchas veces es el problema. Nosotros tuvimos un caso con un cliente parecido, donde la empresa mexicana recibía certificados de origen de Estados Unidos de un proveedor y la empresa mexicana le decía, oye, es que me estás clasificando o me estás mandando esta clasificación arancelaria y no me sirve, ¿no? Para efectos ahí de otros tratados. Y pues el proveedor no dijo, yo no puedo utilizar otra fracción que no sea esta en mis certificados porque tengo una resolución anticipada del CBP, del Customs Border Protection. Entonces, pues tú también tienes que protegerte, ¿no? Con todo gusto te podemos ayudar en ese sentido. Hola, con el tema de los FDI, ¿es diferente el formato para hacer CFDI en México que para hacer ventas en México que de exportación? El CFDI es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. ¿Y se hace en español? ¿Vale? ¿Y se genera en español? Sí, claro. Aunque se venda a otro país, Claro, de otro. sin lugar a duda. O sea, ¿ese es su problema si ellos no entienden o cómo? Pues básicamente. También los proveedores extranjeros emiten su factura conforme a sus regulaciones propias, ¿no? Entonces, ¿es el mismo CFDI el que se hace en mismo. México que si se fuera a exportar? El mismísimo. El mismito. Ah, ya, ok. ¿Vale? Y te insisto, lo que va a cambiar o lo que tienes que considerar para efectos del 1 de enero de 2017 es el complemento informativo de comercio exterior. Es decir, la fracción arancelaria, el certificado de origen. Hay varios campos que hay que llenar. Eso es lo que hay que enterarse antes. Sí, es lo que hay que ir ya viendo con tu proveedor de CFDI. Ya. Si le oye, porque tu CFDI va a ser igualito, ¿eh? O Es sea, el mismo, el que yo hago ahora en México. El Ya. que tú haces actualmente. Ah, ya. Nada más que va a traer un complemento de información. Con el PDF y el XML. Sí, igualito. Ya. Ok, gracias. Sí, sí, sí. Y hay otra pregunta, ¿no? Buenos días. Sí. Mi pregunta va más enfocada sobre el CFDI. El modelo de negocios que nosotros realizamos en la empresa, en cuanto a las exportaciones, todo lo que nosotros exportamos son devoluciones a nuestra casa matriz. Devoluciones. Ajá. Porque el producto está dañado, porque ya se descontinuó. Primero tu casa matriz te mandó el producto a México, tú lo importaste, Sí. tú lo compraste y No. lo importaste de manera definitiva. Todo lo que nosotros importamos, se hace una compensación entre compañías intercos. Ajá. Entonces, nunca una compraventa entre ambas empresas. Nunca existe una compraventa. No. Ah, ya me quitaron la presentación. Nada más que me pongan la última lámina, por favor. Que vengan mis datos, ¿no? Para que me contacten. Bueno. En fin,
Dato importante, y esto que me estás comentando, ¿lo sabe tu agente aduanal que importa tus mercancías? Sí, ¿Y qué método de valoración te pone? 6. Bien. No son IMEX ustedes. No. Ok. Bueno, dato importante. Entonces, no compramos, llegan aquí. ¿Ustedes hacen algo con esa mercancía? Todo lo que tenemos, lo que importamos, llega a quedarse una parte como un stock para cuando nuestros clientes llegan a necesitar alguna refacción. ¿Tus clientes quiénes son? Empresas mexicanas. Sí, Y ese cliente que llega a necesitar una refacción, ¿tú se la entregas? así es. Nosotros tenemos una serie les llamamos partners, o sea, Ujú. como varios vendedores. Ujú. Como tal, la empresa directamente no está vendiendo, sino estos partners venden por nosotros. Nosotros Ese partner que tú dices está aquí en México. Sí. Es una persona física o moral que está aquí. Así es. Y no hay ventas. No. ¿El residente del extranjero no le vende a los clientes que necesitan esas refacciones? Aquí tienen las cláusulas que cuando ellos realizan una compra, o sea, nuestra matriz ya le vende a los partners y los partners se encargan de dárselo al cliente. O sea, ellos como que Y importaran. insisto, ese partner es una persona física o moral Ujú. mexicana. Sí, ¿Ellos saben que están obligados a una retención de IVA? sí. Ah, bien. Sí, de Bien. hecho, incluso cuando nosotros llegamos a hacer las importaciones, pagamos nuestro Pero IVA. un tema es el IVA de importación y otro tema es el IVA que tendrían que considerar tus partners retenerle al residente en el extranjero por la venta. La venta, ese material, insisto, paso número 1, yo así lo entiendo, ¿eh? Y ahorita voy a ir para tus rechazos, para tus regresos. Es que estamos detallando tu modelo de negocio así. Sí, sí. Paso número 1, tu casa matriz te exporta a ti, tú importas consignación, ¿no? No hay compra, pagas IVA de importación, ¿sí? Así es. Sin ningún problema. Y tú tienes ahí un inventario de piezas, ¿no? Que pueden ser destinadas para efectos de refacciones, ¿no? Ajá. Entonces, tu partner mexicano, yo, te digo, oye, voy a necesitar tales refacciones. Te las pido a ti, tú me las das, pero me las vende la casa matriz, ¿no? No, todas esas piezas que nosotros tenemos en el inventario son de garantía. Entonces, digamos que Ok. a nosotros nos las mandan para que nosotros Las reemplacemos. Ah, ok. O sea, son en garantía, no vendemos, pero aquí va el asunto. O sea, al momento de realizar las exportaciones, nosotros tampoco estamos haciendo una compraventa. Ajá. Bueno, más bien una venta al extranjero, únicamente estamos devolviendo tal vez las piezas que tenemos sobre inventario, que están dañadas o que ya se descontinuaron. Ujú. Entonces, aquí mi duda era, ¿podríamos nosotros exceptuar la declaración del CFDI con la 1918? A ti no te aplica CFDI porque no vas a vender. O sea, en el caso de tus exportaciones definitivas, tus A1s de exportación definitiva, tú no generas CFDIs porque no vendes. Entonces tienes que usar COBES. Ok. Tienes que usar COBES. Pero ahí lo que me interesa mucho ver es, o sea, el tema o sea, si se da alguna venta en México. Porque ahí puede haber un tema, ¿no? De IVAs. Pero bueno, Directamente, o sea, nosotros como compañía no, o sea, eso lo hacen ya nuestros intermediarios. es que ese es el tema. El intermediario a lo mejor no sabe que está obligado a algo, ¿no? Bueno, pero en fin, lo podemos platicar después. Ok, gracias. Y por allá atrás, ahorita regresamos. Después de él sería el último, ¿verdad? Con respecto al valor de exportación que declaramos en el pedimento, Sí. Para exportación es el valor comercial de las mercancías Sí. y en algunas ocasiones incluimos algunos gastos que no forman parte de la mercancía, ¿no? Como el flete, el seguro y Bien, esto. bien, bien. ¿Qué problema hay si a la hora del pedimento yo declaro el valor completo de mi factura, si es CIF o Sí, exacto. Tú ¿Oda? facturaste $10,000 CIF
Ajá. y tu valor comercial te pusieron los mismos $10,000. Exactamente. ¿Cuál es el problema? Bueno, Ay, bueno, esa es la pregunta porque va en función. Ahí tengo casos que sí el agente aduanal me pide el valor ex-works, que lo desglose, y el tema ya es para el tema de el gasto de la factura para el valor que no declaré en el pedimento de los fletes, porque declaro son básicamente… Sí. Te estoy entiendo, bueno, creo haberte entendido, ¿no? Dices, oye, yo facturé $10,000 CIF y dentro del valor de esos $10,000 sabemos, ¿no?, que ya está incluido fletes y seguros, ¿no? Para efectos de tu factura fiscal, de tu CFDI, está perfecto, ¿no? Está muy bien. Eso es lo que te va a pagar tu cliente. Pero para efectos del pedimento aduanal y de manera específica del campo valor comercial, ¿vale?, el artículo 79 de la ley aduanera nos comenta que debe de ir el valor sin incluir fletes y seguros. Entonces, en primera instancia, pues habría que informarle al agente aduanal, oye, mi valor en planta es, no sé, $7,000. Pero el supuesto es, no le informamos, y al no informarle, pues el agente aduanal se equivocó, ¿no?, y el valor comercial te declaró los mismos $10,000, ¿no? Entonces, el efecto en caso de una revisión es que la autoridad te diga, pues esto es un dato inexacto. ¿Hay riesgo por omisión de contribuciones? No, estamos exentos, pero una multita de datos inexactos pudiera ser el resultado de esa equivocación. ¿Se puede corregir? Sí, se puede corregir. Por eso platicamos ya sea a través de una rectificación de pedimento o si esta situación la tienes en muchos pedimentos, lo podemos hacer a través de un pedimento global complementario. Y ahora sí, el complemento de la pregunta sería, la autoridad sabe que vendí 10,000, me pagaron 10,000. Sí, claro. En el pedimento van a ver 7,000. No me van a cuestionar que esos valores no coincidan y que digan, ¿sabes qué? Solamente puedo acreditarte los 7,000 porque en tu pedimento si te cuestiona es porque de manera evidente y definitivamente el auditor que te está cuestionando no ha estudiado. Así de fácil. ¿Por qué? Pues porque de momento perfectamente le podemos decir, bueno, a ver, autoridad, yo estoy siguiendo lo que dice la ley. Yo no creé la ley. O sea, ustedes, los legisladores crearon la ley y la ley dice, y el instructivo llenado del pedimento de igual manera lo establece, que yo en mi pedimento debo declarar el valor comercial de las mercancías. Y en el artículo 79 de la ley me dice que no debo de incluir fletes y seguros. O sea, si está mal el pedimento, pues es porque está mal la ley, ¿no? O estás mal tú, que no lo has leído y no lo has entendido. Si te cuestiona hay que explicarle. Este es el problema del comercio exterior. El problema del comercio exterior en nuestro país es que muchas personas dicen, oye, es que no cuadra. ¿Pero por qué hay que cuadrar? Si la ley no me está diciendo que cuadren los datos del pedimento, la ley me está diciendo, este campo se llena de esta manera. O sea, esta es la parte interesante, ¿no? Porque muchas veces se asustan. Dicen, oye, es que no es la misma, no es lo mismo, no. Porque los conceptos son diferentes. En el instructivo llenado de pedimento hay un campo específico para declarar el valor de la factura. Registro 505 del pedimento te dice datos del proveedor comprador, número de factura, término de compraventa de la factura, fecha de la factura, unidad monetaria de la factura, valor de la factura. Y el pedimento aduanal tiene un registro 501, ¿sale?, donde tienes que declarar el valor comercial. Y el instructivo llenado del pedimento te dice valor comercial conforme al 79 de la ley. Entonces, si es diferente, pues hay una razón de por qué es diferente. Hay una base normativa de por qué es diferente. Entonces, ese sería mi tema. O sea, si no cuadra, estás haciendo bien tu trabajo, ¿sale? Pues te estás basando en la normativa, ¿no?
Perfecto. Y la otra era con respecto al, hoy día es todo ya electrónico. Sí. Tu expediente aduanal va a ser… De hecho, déjame comentarte que este escenario se lo platicamos a la gente del SAT. Perfectamente, este modelo, el que estás tú platicando, se lo planteamos. Dijimos, oye, ustedes están entendiéndole así, porque no va a ser igual. O sea, si yo estoy facturando DAT, por ejemplo, pues el valor de la factura va a ser diferente al que declara en el pedimento, ¿no? Entonces, son temas que sí les hemos planteado a la autoridad, ¿eh? ¿Sale? Perdón, te interrumpí. Sí, nada más rápidamente, con respecto al tema de ya las auditorías electrónicas y el expediente aduanal anteriormente solías tenerse físico, ¿no? Hoy ya tiene que ser más ya electrónico. Básicamente, ¿qué es lo que tendríamos que tener en nuestro expediente electrónico para cumplir con lo que marca la… Bien, muy bien, muy bien. Bueno, de hecho, ahorita vamos, esto lo puedo comentar, ¿no? De que vamos a replicar para la gente que se quiera quedar también en línea. Bien. Bueno, para la gente que se quiera quedar de manera presencial o en línea, vamos a repetir el tema del martes, ¿no? Porque tuvimos algunos problemas técnicos el día martes. Entonces vamos a replicar el tema y ahí te voy a tocar la cuestión esta del expediente aduanal. ¿Sale? Y es que yo estuve el martes, pero así, los documentos básicamente… Los documentos, bien. No, básicamente. Bien. Para efectos de las exportaciones, facturas, ¿no? Documentos que acrediten el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, y en el caso de haber llamado a algún tratado de libre comercio, pues el certificado de origen. Ahorita lo vamos a platicar, ¿ok? Es importante que ustedes, empresas importadoras, exportadoras, soliciten su información al SAT de Comercio Exterior. Existe un procedimiento para que mensualmente reciban a manera de bases de datos toda la relación de pedimentos que se han registrado a nombre de sus compañías. Entonces es muy importante que dentro de su operación puedan estar solicitando esta información mes a mes para confirmar que tienes el total de los pedimentos que se han generado a nombre tuyo, ¿ok? Y saber que efectivamente lo que tienes físicamente coincide con estos datos, ¿ok? Y ahorita vamos a comentar este tema de los documentos físicos y documentos electrónicos. Bien, y ya por último vamos a las preguntas que están en línea, ¿no? Una pregunta es, para el caso de las partes de máquinas como motores y sensores que ya son obsoletas y la empresa matriz solicita el retorno, ¿bajo qué régimen se exporta? Bueno, nada más me está dando una parte del modelo de negocio, ¿no? Porque no sé cómo entraron. Si hay forma de explicarnos cómo entraron, estaría bien. Pero bueno, yo lo voy a suponer para darte respuesta. Caso 1 sería, soy una empresa con programa IMEX, ¿no? Importé temporalmente pues una máquina, ¿no? Y esta máquina genera obsolescencia, la voy a retornar al extranjero, no la voy a vender, ¿sí? Sino nada más la voy a regresar a mi casa matriz, no va a haber venta y la respuesta es automática, ¿no? Si no hay venta, no hay CFDI, solo COBES, ¿no? Otro escenario sería, bueno, pues esta mercancía la compré aquí en México, ¿no? Y mi casa matriz está pidiendo por X razón y no se la voy a vender, pues otra vez no habría CFDI, ¿no? No sé ahí si me pueda complementar un poquito más el antecedente, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta mientras en lo que nos escriben? Hay otra que es referente a la devolución de material de origen y que ya no lo requieren. ¿Cómo sería ese procedimiento? Devolución de material De origen, o sea, cuando ya lo han importado para procesarlo, pero ok. después ya no lo quieren. ¿Cuál sería el procedimiento? Otra vez, o sea, insistimos, yo creo que la clave esencial es
La pregunta es, ¿hay venta? ¿Vas a vender? Si no hay venta, no hay CFDI. ¿Sale? O sea, para efectos de, si ustedes quieren ponerse una regla sencillita, es, ¿voy a vender el producto? No, no lo voy a vender, lo voy a regresar porque me lo está pidiendo mi casa matriz, lo voy a, no sé, o sea, cualquier concepto que no sea venta. No sé, o sea, si quieren ponerse una regla sencillita sería esa, ¿no? No habría CFDI. Sí, claro, COBE, por supuesto, sí, sí, claro. Con todo gusto, de todas maneras, las personas que están en línea, a veces es un poco complicado exponer todo su planteamiento, pero sin lugar a duda, me pueden escribir y, nos podemos poner en contacto vía telefónica también para poder detallar su planteamiento y yo también poderles dar una respuesta a lo mejor un poquito más profunda, que es lo que ustedes están esperando, ¿no? Nos aclara que no tiene modelo IMEX, ese material entra bajo A1, importación definitiva. Entonces importaron en definitiva y después podemos regresar ahora a lo primero que puso. En el caso de las partes de máquinas, motores, sensores, que ya son obsoletos y su empresa matriz solicita el retorno, era uno. Y la otra en el caso de la devolución de material al mercado de origen, ya que ya no lo requiere. Pues sencillo, o sea, yo creo que si nos quedamos con la base que te estoy diciendo, ¿va a haber venta? La respuesta creo que tú la tendrías y sería, no hay venta. La casa matriz me está pidiendo que le mande los materiales que están obsoletos. No me los está pidiendo, no me los va a pagar. Al no pagarnos, se los tengo que enviar, no habría CFDI. Con uno. Hola, buen día, Buen día, igualmente. Ignacio. Yo tengo una pregunta con respecto a la clasificación arancelaria que usamos en México. Esa está basada en el Diario Oficial de la Federación. La tarifa de los impuestos generales de importación y exportación, publicado en el DOF, muy bien. Sí. Y esta clasificación arancelaria de 8 dígitos que tú comentaste, esa la usamos tanto para exportar como para importar. Correctamente. Correcto. Entonces, el hecho de que existan otras clasificaciones arancelarias por diferente asociación, comentabas de ALADI o de otro tipo de asociaciones, ¿en qué nos afecta? Bueno, muy bien. El caso de Brasil, por ejemplo, con el caso de Brasil, bueno, ahí tenemos el acuerdo de complementación económica 55 para el caso del sector automotriz. Y bueno, a lo mejor no es algo que en nuestros sectores no estemos tan familiarizados con él, pero la industria de automotriz sí. Y para ellos es muy importante tener en cuenta que están cumpliendo con ese acuerdo. Entonces, para efectos del estudio de origen, es necesario convertir nuestras fracciones arancelarias del sistema armonizado a las fracciones arancelarias NALADISA, ¿no? Entonces, en eso nos afecta. Pero serían casos muy específicos. Son casos muy, muy específicos, exactamente. Para nosotros, nuestra operación convencional de comercio exterior, necesitamos nuestras fracciones arancelarias mexicanas. Digo, otro caso sería pues, si vamos a importar mercancías de Brasil, por ejemplo, y Brasil nos está mandando un certificado bajo su acuerdo de complementación económica. Cuando llegue a México, las fracciones arancelarias de ese certificado van a ser diferentes a las que se declaran en el pedimento. Entonces, ¿eso se acepta? Sí, sí se acepta. ¿Vale?
pero finalmente vamos a estar operando con nuestra tarifa, que va a estar en el pedimento. Y probablemente vamos a tener aunque vengan con una fracción arancelaria diferente, tendrán una equivalencia con la fracción arancelaria que nosotros manejamos en México. No, exactamente, hay una equivalencia y no hay problema o sea, para efectos de la autoridad aduanera no tiene inconveniente en que ese certificado de origen para ese acuerdo sea diferente al que está declarado en el pedimento. Ok, y los dígitos de esos 8 dígitos o 6 dígitos en el caso de Brasil, no sé, ¿serían totalmente diferentes de los dígitos que manejamos aquí en México? No siempre, ¿eh? O sea, no hay una regla estándar, no siempre. Pueden ser parecidos. Ya. Sí. Ok, Pueden gracias. ser parecidos. Ya sería cuestión de ver el caso en concreto, ¿no? Ok, bueno, muy amable. Al contrario, gracias a ti. Creo que había todavía una más, ¿no? Todas. Gracias. Una pregunta en lo que mencionabas del almacenaje que se tiene que reportar al SAT. Por ejemplo, una comercializadora tiene que reportar que tiene un almacén si mi proveedor me va a dar la mercancía y en ese momento la vamos a exportar. Tengo que también reportar un almacén para mí, yo como comercializadora. Tú eres una empresa que exporta, ¿no? Ajá, ¿Qué exportas? mezcal. Mezcal. Tú que tienes, que eres exportadora de mezcal, ¿también eres productora? No. No. Tú nada más eres No, comercializadora. así es. Bueno. Pero ese mezcal tú le compras al productor Así es. y ese mezcal no te lo entrega en un almacén tuyo. No, El productor lo exporta de manera directa. no, a través de nosotros. Bueno, o sea, me refiero a que al productor, Él tiene él todos es los el que permisos. embarca, pues él es el que sube la carga al contenedor Ajá, y desde su domicilio salen las mercancías para la aduana, pero obviamente los pedimentos de exportación son a tu nombre, así es. ¿no? Bueno, como dice la presentación, si podemos regresarle, te digo que lámina. La lámina número 30. Para que lo podamos leer. ¿Sí? Esa mera. Te dice, los medios de los que el contribuyente se valió para almacenar el bien que declara haber exportado o la justificación de las causas por las que tal almacenaje no fue necesario. Entonces yo te recomendaría, puesto que tú no estás teniendo una bodega para almacenar ¿sale? Que con tu productor, ¿sale? Hubiera cierto control de salidas de tus mercancías, ¿sale? Donde se te reporte a ti que la salida de tal tráiler, de tal embarque, ¿sale? Es inventario tuyo, ¿sale? Para que tú tengas una prueba, ¿no? Donde también tengas un respaldo de un contrato, por ejemplo. Un contrato de compraventa con el productor, ¿no? Es un contrato de compraventa en territorio nacional, pero dentro de ese contrato se están considerando ciertos elementos, por ejemplo, la disposición del material, ¿no? Que el productor deberá tener pues tu mercancía, que deberá de llevar tales registros, tales controles de salida de los materiales que tú le estás pidiendo que embarque, ¿vale? Entonces, por eso es importante este apartado, ¿no? Tú no vas a tener una bodega, Sí, no. ¿vale? O sea, sale directo desde el productor. Bueno, ¿qué controles hay que le garanticen al SAT decir, ok, hay un contrato, el productor trae tales controles, te los están dando a ti, se registra el transportista, se anota el número de contenedor con el que va a salir el material, no sé, o
sea, ahí ustedes esa parte la pueden organizar libremente. El caso es que haya prueba documental, auditorías. Nosotros como contribuyentes tenemos la carga de la prueba. Nosotros somos los que tenemos que demostrar en todo momento que no estamos mal, que estamos operando bien. Entonces, en la medida que ustedes desarrollen sus controles internos lo más sólido posible, tendremos menos problemas con las auditorías del SAT. Ok. Y nada más rápidamente, ¿en qué caso un mal llenado de un pedimento se puede considerar como contrabando? No. Bueno, obviamente dependiendo, ¿no? O sea, si ustedes quieren revisar todos los supuestos que hay de contrabando en comercio exterior, está el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, y ahí pueden encontrar un listado enorme de supuestos de contrabando, por si quieren echarle un ojito y ver qué tipo de supuestos. Ahí son muchos, ¿no? Ponen un montón de supuestos, todos enfocados a comercio exterior. Pero, por ejemplo, el escenario que platicamos hace rato, la persona que estaba allá atrás de él, oye, declaré mal mi valor en aduana, mi valor comercial en los pedimentos de exportación. Pues, el riesgo no va más allá de un dato inexacto. Okay. No así en el caso de las importaciones, ¿no? Ok, gracias, Ignacio. Sí. Creo que es la última. Muchas para gracias. pasar al otro semana. En el caso del peso, en un escenario, en un modelo donde yo tengo un pedimento, digamos, me están solicitando 20 toneladas. La cuestión es que durante el trayecto de 12 horas, al llegar mi carga al lugar, digamos, de destino, ya no pesa 20 toneladas. Y mi valor del pedimento, obvio, tiene que variar de acuerdo al valor, al peso ya en ese sitio. ¿Cómo hago esa corrección? No, o sea, para ti… ¿O no es tan estricto, no tiene relevancia? Ahorita te traje el tema, ahorita lo vamos a ver en la otra presentación, te traje el tema de lo de la masa bruta verificada. O sea, cuando sale, la obligación de establecer y de conocer el peso es a la salida. Okay. ¿Sale? Y tú lo declaras en tu pedimento de exportación. Okay. ¿Sale? ¿Cómo? El peso con el que llega pues, se declara en el documento de entrada de tu cliente. Okay. ¿Vale? Y obviamente también las causas justificadas por el tipo de material siempre serán aceptadas por la autoridad. Si las características naturales de tu mercancía son el perder o ganar peso, por la misma particularidad de la mercancía, pues estará considerado por las mismas autoridades, ¿no? Podrá ser demostrado técnicamente por peritos que efectivamente esto puede suceder en el traslado de las mercancías. O sea, no eres la única empresa que tiene esa situación, hay muchos sectores que les pasa lo mismo, ¿no? Por la humedad, por lo que sea, se expanden o se contraen y ganan o pierden peso. ¿Sale? Ahorita vamos a comentar todo el convenio de Solas y listo. Bueno, pues les agradezco muchísimo sus preguntas, su participación, la gente que nos está viendo en línea, en verdad, muchas gracias por seguirnos. Esperemos que nos acompañen con otros temas más aquí y obviamente agradecer el esfuerzo a la gente de ProMéxico para hacerles llegar este tipo de información a ustedes. Sin lugar a duda, es necesario que se preparen, es necesario que se alleguen de especialistas, que se alleguen de los asesores para que puedan lograr perfectamente su operación de comercio exterior. En la presentación al final están mis datos, pueden escribirme y hacerme llegar sus consultas o si necesitan alguna cita para aclarar cómo los podemos ayudar en alguna auditoría preventiva, en alguna asesoría, etcétera. Bueno, o inclusive si tienen ya algún problema de carácter legal con el SAT y necesitan una defensa, también nuestra firma cuenta con abogados especialistas para defenderlos. Les agradecemos muchísimo y que tengan muy buen día.